Bienvenidos y bienvenidas a un extra de esta segunda clase, en este caso metodología. Y vamos a ver algunas preguntas que pueden ser interesantes sobre este tema. Invito a quien esté escuchando a revisar el documento que fue con esta clase, porque ahí cerca del cierre hay algunas preguntas comunes que pueden surgir, sobre todo que han surgido mucho en mi caso cuando he tenido conversaciones sobre este tópico con colegas, y que generalmente las primeras dudas siempre están relacionadas a estas preguntas que dejé ahí comunes. Así que si quieren ahondar un poco más en alguna duda que pueden surgir, ahí hay preguntas. Pero me quiero detener en algunas que creo que pueden ser interesantes, sobre todo teniendo en cuenta estas casi 2 horas que tuvimos del video de metodología. Y voy a comenzar por esto, que creo que es una pregunta lógica y que a veces cuando empezamos con la conversación de esta idea de cambiar un poco el paradigma sobre no estar tan sobre el lado analítico, de meter más cosas en la mezcla de nuestra propuesta metodológica, de incluir la oposición o de agregar variabilidad, etc. A veces pareciera que en mi caso me pongo un poco más en contra de los ejercicios analíticos y entonces surge esta pregunta, ¿no? Si está mal hacer eso. Y la realidad es que no hay cosas buenas ni malas. Lo malo sería que no haya básquet o que no se entrene básquet. Cualquier cosa que se haga va a sumar, obviamente, pero sí creo que tenemos que tener un propósito claro y un camino definido si nos vamos a ir por los ejercicios analíticos. Estos a veces pueden ser útiles, sobre todo en momentos que empezamos con algún gesto nuevo, con alguna acción nueva, que la tenemos que limpiar, entre comillas, de algunas interferencias como para que se haga más sencillo. Y recuerdan esa ley que hablábamos de Yerke Dawson, en la cual algunas cuestiones pueden ser como muy estresantes o muy aburridas. Si es algo nuevo o es algo complejo, seguramente vamos a tener que bajar estos estresores de alguna forma dentro de los ejercicios para que las ejecuciones puedan ser de iniciación, digamos, en estos gestos, y que podamos comenzar nuestro camino en hacernos de cierto contenido. Dar como el puntapié inicial de algún gesto técnico o alguna acción que queremos comenzar a entrenar. Luego debemos comenzar a avanzar sobre este famoso puente y comenzar a generar mediante algunos condicionantes cierta variabilidad en el ejercicio. Es muy grande el salto desde un lado del puente hacia el otro, entonces los ejercicios analíticos pueden ser un punto de partida, pero van a necesitar de más si queremos que esas cosas se vean reflejadas luego en el juego. Y esto conduce a una siguiente pregunta, la cual es: si el jugador o la jugadora todavía no domina ese gesto técnico, ¿le agrego esa oposición igual? ¿Agrego ese condicionante de oposición? Y la respuesta es sí. ¿Y por qué sí? Porque, como mencionaba, la oposición en este caso le va a dar mucho más sentido a lo que se está haciendo en la parte analítica o en la parte inicial de este gesto o de este contenido. Entonces agregarle esa oposición va a ayudar a mejorar las ejecuciones, a agregar una pequeña porción, si queremos, o una grande, depende, de toma de decisiones, de identificar para qué estoy haciendo esto y cuándo lo tengo que hacer, a pesar de que no salga del todo bien, porque nosotros vamos a ir y volver en ese camino hasta que esta conexión y esta habilidad se refuerce y ahí empiece a aparecer en escenarios más complejos. Pero no debemos esperar a que el gesto sea perfecto para agregar oposición. Vamos a agregar oposición como si fuera un partido, y tal vez no, o por momentos sí, pero vamos a desandar ese puente y va a haber instancias de oposición regulada
que nos permita seguir teniendo la ventaja o seguir teniendo la facilidad para ejecutar, pero con una dificultad extra que le va a dar más sentido a lo que vamos a hacer. Quiero que compartamos este video donde vamos a ver, por ejemplo, un ejercicio muy analítico de fintas, ¿sí? Triple amenaza, fintas de penetración y volver, finta de penetración y volver. Esto estaríamos en recontra al lado izquierdo del puente, ¿sí? Pero fíjense cómo las ejecuciones son controladas, podríamos decir que sale bien, hay un montón de cosas para corregir acá, pero el ejercicio tiene una tasa de éxito muy alta porque claramente no hay mucha dificultad. Ahora, fíjense cómo cambia cuando el entrenador se pone a defender momentáneamente la acción, si bien tampoco hay tanta defensa ni nada, como decíamos, no puede haber una defensa más regulada. Pero fíjense cómo la ejecución cambia porque ahora cobra sentido en este gesto en el cual yo voy a ir hacia un lado, voy a hacer que el defensor se mueva, tengo que cubrir la pelota, no la puedo tener así expuesta como veíamos en este ejercicio, sino que ahora, si quiero evitar que el entrenador, la defensa en este caso, toque la pelota, tengo que llevarla de un lado y después hacia el otro, por debajo de la cadera en este caso, podría ser por arriba de los hombros, podría ser bien por abajo casi tocando el piso, pero lo que le da sentido a eso es que está la defensa ahí. Y luego que salimos con dribbling hacia el lado contrario, porque hicimos que esa defensa se mueva. Entonces acá cobra todo mucho más sentido. Estamos haciendo el mismo gesto, pero hay una oposición. Esa oposición es el entrenador y nos ayuda a ejecutar. Pero cobra muchísimo más sentido lo que estamos haciendo. Entonces, podemos decir que acá el gesto, incluso en este ejercicio tan sencillo y tan fácil, no sale perfecto, pero una vez que aparece esto, cobra muchísimo más sentido eso que estamos haciendo y la ejecución cambia y la obliga a ser un poco mejor. Porque cobra, ya les digo, y perdón si soy repetitivo, mucho más sentido esto, ¿no? Entonces fíjense cómo la presencia de la defensa hace que la ejecución sea diferente. Porque también en ese dribbling vamos a tener que intentar avanzar, como hacía la chica recién. Vamos a tener que intentar superar a la defensa, entonces ese dribbling va a tener otro sentido que si lo hiciéramos sin defensa, contra el aire o sin movernos. Entonces, no nos detengamos en cómo es este ejercicio porque seguro que hay muchas cosas para mejorarle y sin faltarle respeto a Shane Battier y al Junior NBA. Pero fíjense cómo, insisto, con la sola presencia de alguien enfrente, el gesto ya cambia y tiene mucho más sentido. Vamos con otra pregunta que es también muy recurrente. ¿Es conveniente enseñar una técnica por partes? Por ejemplo, pasa mucho con el lanzamiento. Vemos un montón de ejercicios que separan al gesto técnico en distintas partes y luego como que volvemos a unirlas para ponerla en juego. Esta separación en partes puede ser este tipo de ejercicios, ¿no? Que lo vemos muy común, acostado y tengo que extender el brazo con las dos manos, con una mano, etc. Por ejemplo, son ejercicios que trabajan sobre una parte del gesto y que luego lo trasladarían a una acción un poco más real, ¿no? ¿Es conveniente? Ni, en mi opinión. La realidad es que puede ser una estrategia metodológica que nos ayude tal vez con algunos gestos puntuales, pero me parece que es una idea que ha migrado desde otros deportes, con otras lógicas totalmente distintas, y que nosotros en algún punto las hemos tomado. Hay bibliografía que sugiere que siempre va a ser mejor ejecutar el gesto completo, porque separarlo por partes y luego volverlo a unir no garantiza de que ese gesto sea igual. E incluso esas pequeñas partes que nosotros vamos a entrenar tampoco garantizan que luego sean las mismas que vamos a hacer en el gesto completo. Entonces, como les decía, no siempre los gestos son iguales y creo que la técnica separada por partes a veces puede ser más un inconveniente o tal vez quitarnos tiempo de otras cuestiones un poco más centrales. Ya les digo, se ve mucho en el lanzamiento. Creo que puede ser algo a
reflexionar esto de si es conveniente separarla. En mi caso, creo, desde mi opinión, que es mejor ir directamente con la técnica completa. Otra pregunta más que también es bastante común, porque puede haber un gran número de ejemplos de ejercicios en los cuales se involucran algunas cosas que son ajenas al básquet. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a ver el video, que va a ser mucho más gráfico. Este tipo de ejercicios en los cuales nosotros hacemos dribbling y mientras hacemos malabares con pelota de tenis o recibimos pelota de tenis y la volvemos a pasar, voltear conos, arrastrar conos, etcétera, todas las cuestiones esas, creo que hay un lugar para eso, pero que tal vez no es el que estamos pensando. Si nosotros, nuestro objetivo es tener variabilidad en el entrenamiento y en esa variabilidad queremos buscar mejorar esta conexión y este engrama motor que hablábamos al principio, probablemente las variables que vamos a necesitar van a ser específicas de lo que va a pasar en el juego después. Entonces, si es el dribbling, bueno, dribbling hacia un lado, dribbling hacia el otro, dribbling hacia atrás, dribbling más pase, dribbling más bandeja, dribbling más tiro, dribbling contra un defensor, contra dos, sin defensa, en velocidad, de protección, en espacios más pequeños, en espacios más grandes. Todas esas variables son las que creo que ayudan a darle cierta variabilidad al gesto que estamos entrenando. La pelota de tenis, seguro que antes que hacer nada, seguro que nos va a ayudar en algo. Me parece que tiene una conexión mucho más fuerte con cuestiones más generales y que vienen ganando fuerza en el terreno de la enseñanza y sobre todo en la intervención de algunas otras disciplinas como la neurociencia en el deporte. Insisto, antes que no hacer nada, preferible hacer dribbling con pelota de tenis, pero no es el tipo de variabilidad, creo yo, que va a ayudar a hacernos del gesto técnico, del dribbling en este caso, y que tenga transferencia al juego. Entonces, atento porque creo que hay muchas otras variables que podemos usar, como las que nombré, u otras que se les van a ocurrir, y que tienen mucha más conexión con lo que pasa en el juego que las pelotas de tenis en este caso. Es una pregunta válida y que creo que puede aparecer porque a veces se presta confusión. Entonces no nos vamos a correr de nuestro rol, ¿no?, de facilitadores, como les decía, sino que vamos a estar activamente en el proceso. Entonces no se trata solo de plantear un escenario y que los jugadores jueguen y por sí solos van a aprender, sino que nosotros ese escenario estamos planteándolo justamente porque los va a ayudar a hacerse un contenido y mediante nuestra intervención, el replanteamiento de esos escenarios, la planificación de esos escenarios a través del tiempo, en las sesiones, en los años formativos, el apoyo del partido y todo lo que rodea, digamos, a esta cuestión de enseñanza-aprendizaje es lo que va a ayudar a que los chicos o las chicas se hagan de los contenidos. No va a ser el ejercicio diseñado de la forma que venimos hablando y listo, y nosotros nos corremos a un costado, sino que necesita una participación activa nuestra. Tal vez no desde el rol de ser el que sabe todo y que solamente tienen que hacer lo que nosotros decimos, o de prescribir estas técnicas, o esa versión un poco más clásica que hablábamos, pero sí desde otro lugar de facilitador, pero que requiere un rol mucho más activo de parte nuestra. Invito a quien esté escuchando esto a revisar el documento, porque hay algunas otras preguntas comunes ahí que pueden ser interesantes. Quería explayarme un poco más de estas que vimos recién. Sigo insistiendo con que hay espacio para más dudas en los comentarios del video o por el mail. Hasta acá llegamos con este extra de metodología y nos vemos el sábado en la tercera clase ya del curso gratuito de básquet formativo. Que tengan buen día, nos vemos la próxima.